Podríamos haber visto el corto. Se llamó El Duelo, sí, no lo... ¿Y podemos pasar alguna de las libretas? ¿Y está en internet? Creo que sí, en la página del pasaje, no sé. No te la puedo así tirar. Oye, ¿y quién guardó estas croqueras? ¿Tú? ¿Tus papás? Esas, ¿Cuál ha sido la historia de esas yo creo croqueras? que esas croqueras, las primeras, quizás que algún tiempo las guardaron mis papás, pero no, yo he sido bien así como neurótico con eso siempre, ¿eh? Como tengo un Diógenes entonces iba guardando. De hecho hay muchas cosas, hay todo un periodo que me habría encantado mostrarles que son como de ahí en adelante, como todos los trabajos y de croqueras de colegio. Teníamos en el colegio unos cuadernos grandes, eran como de este tamaño, más grandes, con una espiral blanco, no usábamos ningún otro tipo de papel, eran blancos así. Entonces todos esos los tengo guardados, demasiado guardados, entonces como que no pude traérselos ahora. Pero encontré por ejemplo, El Cazarrecompensas, también fuertemente influenciado por el cine de los años 80, particularmente inspirado, yo diría, en Robocop del año 87. Este es del año 87. Mucha tele parece. Sí. Y bueno, El Cazarrecompensas es una historia muy oscura. Voy a leerle el primer pasaje para que se hagan un poco la idea de la retórica. En una obscura callejuela céntrica caminaba un ex convicto de la prisión. Su destino, Francisco Peralta, conocido como el Yankee. Toc, toc, toc. Vengo a hablar con el Yankee. Aparece este tipo llevando como una cadena en su mano. Como, pasa rápido, gracias. Les presento al Yankee tirado sobre la mesa, piernas arriba, todo desafiante. Y bueno, ahí se va desarrollando toda la historia. Algo que me encantaba mucho era el momento en que llegaba el continuará, como poder hacer la idea de la novela por capítulo, como que esa cuestión la encontraba muy entretenida y como para enganchar a la gente. claro, Obvio. claro. Entonces este fue mi primer trabajo de historieta y era también como la posibilidad de siguiendo como con la observación de la televisión y del cine, como que uno a través del dibujo va también analizando cómo funcionan los distintos planos cinematográficos, cómo se construye una secuencia, cómo poder narrar a través... Todo esto de manera súper intuitiva y a través únicamente de la copia, de ir copiando como planos y eso. Pero uno después mirado es como, así entendí, pues. Así empecé a comprender cómo se podía construir un plano, cómo se podía narrar una historia visualmente, que es como... ¿A qué edad hiciste eso? Esto tenía 10 años. Y después de esa... Aventajado, así. Sí. Y después de esa viene esta, que es... esto ya era un rollo como más... no tan violento, era como más una cosa científica y de misterio. De hecho se llama Misterio bajo el mar. Y aquí ya empieza a darse como algo que es muy, muy típico de mi trabajo, que es la inconclusión. Escribí 3 capítulos solamente de Misterios bajo el mar y nunca lo terminé. Ah, sí, eso Como es que- típico. ¿Ese es el primero? Aquí hay 3 capítulos. Cada capítulo es una página. No, el primer capítulo... Igual, imagínate, como tan influenciado... O sea, uno lo ve ahora y es como lo mismo. El primer capítulo fue de larga duración, tenía 2 páginas. Y después el capítulo 2 y el capítulo 3 venían así como uno por página. Que se llamaban capítulos. Claro, sí. Pero como que tenía ese gancho como el primero, lo hacía más largo para Misterio bajo el mar. Como el piloto. Ah, Pero piloto claro. siempre es más largo. Y ese fue... Es interesante igual saber como del contexto en el que se hacía esto, no sé, pues de repente si te juntabas con más gente, por ejemplo, o si estabas ahí tú solo haciendo los dibujos, o sea, ¿había algún partner de repente? Sí, yo estaba en un colegio, el curso era muy pequeño, éramos 16 compañeros, entonces éramos como una familia grande más bien. Y habíamos algunos que dibujaban,
había uno, de hecho Ismael era como el seco. ¿El rival, acaso? Era... Aparece el rival. Claro, o sea, Se más bien vinculaba en el como... puesto del- No, ni siquiera, como Ismael era... Más bien yo era como el aspirante y con una pequeña envidia oculta de que él era realmente el seco. Sí, pues la vez pasada, o sea, la versión pasada en ese dibujo también mencionamos, pues, le hicimos la pregunta al que exponía si es que tenía un rival de dibujo Claro. cuando chico. Porque todos recordamos un poco, así Sí. como al rival. Y en general el trabajo del dibujo era solo, pero a veces con Ismael o con otro compañero, Benjamín, a veces como ya tú te ibas ahí en la tarde a la casa de tu amigo y la tarde era como dibujemos. Y cada uno dibujaba su propia historieta, pero como que nos las íbamos mostrando. A veces nos dábamos ciertas, como nos mostrábamos ciertas técnicas, compartíamos diferentes lápices. ¿Y como qué técnica apareció en esa época? Bueno, empezó a aparecer la perspectiva, como la representación tridimensional de los espacios, que no todo se hiciera tan plano, como que esa cuestión era como ahí... La primera vez que yo vi un dibujo de un compañero mío, de Ismael, que tenía perspectiva, fue como... empezaba a tener... Maestro. Se empezó a expandir, tenía otra dimensión. Y otro que hacíamos, que todos esos cuadernos no los pude traer ahora, que eran como influenciados también por la Guerra de las Galaxias, eran como batallas espaciales. Y eso lo que sí tenía muy interesante en los dibujos, a diferencia de esto, era que era solamente un gran dibujo, y en ese dibujo, dentro de ese dibujo transcurría el tiempo de la batalla. Entonces uno se entretenía mientras lo iba dibujando porque llegaban las naves, había como una nave nodriza, llegaba el ataque de las pequeñas naves, le destruían una zona, llegaban los refuerzos, destruían a las naves, y todo eso sucedía en el dibujo. Y al final lo que terminaba era como un gran manchón, pero solamente tú podías saber toda la historia que había ocurrido como en el dibujo, era como... Ah, pero espérate, los dibujos se sobreponían. Claro, Ah, claro, era como... ¿No tienen una tiza por acá? Como para hacerle... Sí. hay una justo ahí al lado del banderín. En una cajita. Al lado del banderín, en la repisa hay una tiza. Como claro, yo creo que esos dibujos a la larga se hacían bastante como poco comprensibles para quien los miraba, porque ya se había desarrollado como toda la batalla así completa. Pero entonces era como si tú agarraras ahí una película, como todos los fotogramas de una película, y los pusieras uno delante de otro. Vería ahí un gran borrón nomás, pues vería ahí como un manchón, como una cuestión así. ¿Encontraron una lista? Sí, no. Ah, ¿tú encontraste? Mi estuche de profe. Sí, es muy simple, es como... Finalmente como ya, todo partía, no sé, de la nave nodriza. Voy a dibujar la típica nave que dibujaba Ismael, por ejemplo. Mi rival. Ahí la verdad es perfecto. Tengo una rampa de skate igual, ¿no? Tenía ahí como... Tiene como una rampa de skate. Sí, tenía acá porque aquí se desarrollaba la energía de una manera extraña y después tenía como los propulsores atrás. Entonces va la nave y de pronto aparece como un comando enemigo, que son pequeñas naves invasoras que se acercan en grupo y había que dibujarlas todas, y para que fuera algo amenazante había que dibujar 50 navecitas, por lo menos. Así. Y estas empezaban a disparar, les disparaban, y entonces aquí empezaban a ver como fuego en ciertas partes, aparecían unas manos robóticas con extintores que apagaban esto, después llegaban los refuerzos por acá que empezaban a enfrentarse con esto. Entonces todo esto se iba superponiendo y al final terminaba una cuestión como disparos por acá, la nave terminaba incendiada, se le caían unos pedazos, llegaba una nave de refuerzo encima. Entonces como yo creo que al final el dibujo era poco comprensible, pero era una narración que se iba haciendo ahí. Era como lo contrario de esto de que vamos cuadro por cuadro, sino que era como una pura cosa. Y eso como presentárselo a alguien tal vez, y eso era para ti.
Claro, esto era el juego de uno, igual o más como cuando nos juntábamos, cada cual jugaba en la suya y se las comentaba. Quizás alguna vez haber hecho unos dibujos entre los dos, como con estas batallas espaciales así a dos manos, como... Y estos no, pues estos eran más que uno los llevaba al colegio, así como, oye, tengo mi nuevo capítulo del caso de recompensas, llegó así como... Américo, ¿dónde está Américo? Desapareció. También tenía un sello de cómics, se llama Astro Comics. Que recordó como esa esencia colegial. Claro, no, bueno, aquí no alcanzó así. Yo creo que en ese tiempo como que ni siquiera existía en mi mente como la idea de una casa comiquera ni nada. Pero teníais como referentes como Marvel o como cultura de cómics, no. O sea, Marvel sí, pues, como Hombre Araña, Superman, como ese tipo de cosas, pero tampoco era tan lector de ese tipo de cosas. Yeah. ¿Qué consumía gráficamente en ese tiempo? Después más, lo que consumí harto un rato, en esta época, yo creo que era Asterix y Obelix, como que eso me gustaba. Sí, clásico. Pero era otra onda, o sea, era mucho menos sanguinaria que el Cazarrecompensas. Pero ahí empezó a tener humor, pero ahí apareció el humor, ¿cachai? Como con Asterix y Obelix y la ironía y esa cosa como que ahí me empezó a interesar también como ese lado. Y después, bueno, ahí como, esto es como lo que les conté, y siguiendo como en la cronología ya de ahí, momento de estudiar arte. Como entonces estas son como croqueras del momento del estudio de arte. Pero siempre lo tuviste más o menos claro, si que ibas a estudiar arte. No, para nada. No, yo quería ser escritor, entonces yo quería estudiar, primero quise estudiar periodismo, como para dedicarme a escribir, y después me di cuenta que no era el camino, y ahí preferí entrar a estudiar arte porque era un lugar que me daba la posibilidad como de tener talleres de creación, que en escritura, en ese momento no existía una carrera en Chile como de escritura creativa, o sea, estudiaba literatura, que era como de la historia, que era más bien estudiar y aprender y conocer la historia de la literatura, pero no escribía y nunca algo que a ti se te ocurría, y yo quería como una instancia de poder crear cosas, hacer cosas, entonces fue como, bueno, si no lo puedo hacer escribiendo, lo hago pintando, dibujando, como a través de las artes visuales. Y por eso entré a estudiar arte, en realidad, como desde ese lugar. Y de hecho, como mirando mis croqueras de ese tiempo, si ustedes las ven, están todas escritas, como que hay pocos dibujos en realidad. O sea, había mucho escrito y como con esta idea del desarrollo académico también, como mucha reflexión teórica sobre el arte, sobre el mundo del arte. O sea, por ejemplo, hoy día fue divertido porque me encontré con esto que yo había escrito que se llama La problemática de la problemática. Y me llamó la atención porque habla sobre el dibujo, justamente. ¿Quieren que les lea un pedacito? Por favor. Sí. Dice... Ya. Mi letra dice el comparecer pero noten además como tan de estudiante de arte, ¿no? Sí, pues así ahí la como forma. de la católica más encima, como mellado ahí al lado, así como enseñándote. El comparecer una vez por semana, entre paréntesis, en lo mejor de los casos, frente a un profesor determinado, obviamente, entre paréntesis, genera una dinámica particular de evaluación donde el trabajo en sí resulta ser tan solo un punto sobre el trazado teledirigido. Los modelos para dibujar de cuadernillo infantil cuentan con un sistema constante de unir puntos numerados que van desde el 1 hasta algún número determinado. ¿Se entiende? ¿No? Como esos típicos de dibujo que uno va uniendo los puntos y hace un dibujo. Entonces, como yo tomaba eso como referente. Este hecho permite garantizar que la unión a través de rectas de estos puntos configura una imagen determinada que es, por sobre todo, asegurada e invariable. Este modelo escolar/infantil de construcción permite que las sorpresas y sobresaltos propios de un proceso productivo queden subyugados a una configuración predeterminada. O sea que finalmente las estructuras del estudiar mismo
fueran como todas estas barreras que te van poniendo y que finalmente dijeron como ya, no, oiga, súper bien, ustedes son artistas, pero entre esto y esto nomás, porque así esto es lo que les queremos enseñar. Entonces, Y es lo que podemos evaluar. claro, Y sobre todo en la entonces Católica. como mirando también cómo eran esas cuestiones de este año, era como en ese tiempo se me dedicaba solo a escribir y a reflexionar y como dibujaba re poco, la verdad. Como que yo creo que es como de una de las épocas en que menos dibujaba, igual... Curiosamente. igual, sí, pues, sí. tenía como, no sé, pues igual, por ejemplo, este es el boceto que hice para mi examen de grado, ¿cachai? Como así tenía, como esto es lo que yo pensaba, así quería presentar Era los como un Playmobil. trabajos. Era una figurita de Lego, De Lego, en foto, era una foto troquelada, entonces tenía, y con un grosor, entonces quedaba como una, y que yo le había intervenido, le había hecho como una cabeza con hilo curado. Hilo curado, ¿saben lo que es el hilo curado? Peligroso. ¿Todavía existe? Dangerous. Esperemos que no. La Ya, generación tenía una cabeza de hilo curado, esto era una foto de un perro quiltro, aquí esta era una colección de pelusas y esta era una botella que me había encontrado así, como que era una botella de agua mineral que tenía 15 años y que me la había encontrado y que estaba todavía con la tapa sellada, la tapa totalmente oxidada pero seguía ahí. Y que cuando terminó el examen de grado se rompió y quedó esparcido. A propósito, ¿No? Y al otro lado, en la otra sala, era un video. Entonces, bueno, pero eso era como... sí, las cosas más que dibujé en ese tiempo. Pero de ahí salí de la escuela y entré, como mi primer trabajo fue en 31 minutos. Ahí está la historia. Después, como años más tarde... Años más tarde, Rodrigo Salinas, que trabajaba, que era parte del equipo de 31 minutos, y que tienen un proyecto que se llama La Nueva Gráfica Chilena, ¿lo conocen? Sí. Los más jóvenes, las más jóvenes, ¿no? No. Ya revísenlo, La Nueva Gráfica Chilena, porque ahí ellos han recopilado a muchos dibujantes, muchas cosas de gráfica, y ellos una vez hicieron un libro. Bueno, han hecho varios, pero en ese en particular me invitaron a participar y era como que contara mi historia, como mi relación con la entrada a 31 minutos a trabajar. Entonces como que aquí yo voy contando cómo fue mi llegada. ¿Eso se iba a publicar o algo así? Se publicó, ellos hicieron un libro que invitaron a otros artistas a participar. Y en mi caso ellos me invitaron a participar, pero me dijeron como cuenta, en realidad no me acuerdo si ellos me pidieron o qué, pero fue ya, la cosa es que fue, ya yo voy a contar la historia, no, algo era que ellos me habían pedido, entonces fue como, cuenta la historia de cómo fue tu relación trabajando todos estos años ahí en 31 minutos. ¿Y qué hacía ahí? Trabajaba en el departamento de arte, hacía los títeres, los tarros, todo. Tenía que coser. Coser, pegar, todo eso, sí. Entonces aquí Una como... pregunta que siempre la tuve, ¿cómo se manejan los monos de 30 minutos? ¿Sí? ¿A la ¿Sí? antigua o es como que hay Pero 3 personas tienen por cada mono? los No, depende. Hay algunos que son Porque igual son grandes. como típicos de los protagonistas. El más complejo era Tulio. Tulio funcionaba con dos Se personas. tocaba la cara y yo me acuerdo que si yo era chica y decía, ¿cómo? Una persona, ¿cómo era? No, porque Pedro es zurdo, entonces la cabeza él la hacía con la mano izquierda y la mano derecha. Ya, Y otra persona era la mano izquierda. era la mano izquierda. Ahí era como... Solo una mano. Era solo una mano, claro. Yo fui hartas veces esa mano, como que... ¿En serio? Claro, porque era como el que no tenía nada que hacer en ese momento. Era como hacía la mano. Y uno empezaba como a Oye, desarrollarse paréntesis, como en la mano. ¿conoce a Seis Dedos? ¿6 dedos? Sí, Gabriel Seis Dedos, No, que trabajó pero me también suena en mucho. 31 minutos. No sé. Ahora están en México, creo. En Argentina, ¿no? ¿Argentina? Sí. Ya. No sé, te preguntaba. Me suena mucho, pero quizás que no en esa época. Y ahí, trabajando ahí fue como mi regreso al dibujo y como entender que el dibujo era una manera también, más allá de ser como un fin en sí mismo,
era como una manera de desarrollar los proyectos, como de pensar los proyectos, como... bueno, eso sí, pensar los proyectos, como pensar dibujando, como traspasar la reflexión solamente en la cabeza, como traspasar eso y que siga siendo una reflexión, siga siendo como tratar de ordenar las ideas, pero todo encima de un papel y de un lápiz. Y eso era algo que yo no lo había, como que no lo había desarrollado tanto como hasta ese momento. Pues chilingo. Pero qué fome que en la universidad no se haya dado eso, como que justo en ese periodo dejaste de dibujar, cosas quizás Estaba más intelectualizado, se castiga un poco, estaba también como... que se castiga un poco dibujar en la universidad. Puede ser, yo en la universidad dibujé mucho en términos de que siempre o casi siempre tomé algún curso de dibujo, todos los semestres, como que me interesaba mucho el dibujo, pero eran dibujos académicos, era figura humana 2, figura humana 3, paisaje 1, 2, 3, árboles, follaje, piedra, bla, 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 todo eso. No puedo inventar. Claro, no esto, como esto eran mamarrachos finalmente dentro de la... Sí. Pero claro, pero ya después saliendo empecé a entender como que esta era si yo quería pensar en por ejemplo, esto era la idea para una performance que nunca hice, pero que toda la idea, la manera de desarrollarla o de pensarla era hacer un dibujo que la resumiera. Entonces mi idea era trabajar un material que he trabajado bastante, que es la grasa industrial, grasa como lubricante para máquinas y eso. Entonces era tener una piscina de grasa y luego como hacer un trampolín y yo tirarme con un traje a esta piscina de grasa y empezar a bucear como por la grasa. ¿Grasa Con un qué snorkel. ¿Ah? ¿Qué tipo de grasa? Sintética, para maquinaria. Ah, verdad. Claro. Y todo eso se podía resumir en un dibujo, en vez de tener que pensarlo tanto y escribirlo, y a la vez automáticamente uno lo piensa y también lo ve, lo visualiza y determina una manera específica de cómo le gustaría, porque uno dice, yo les cuento a ustedes, les digo una piscina de grasa, pero en realidad estoy pensando específicamente en un tipo de piscina particular. Sí. Y eso se define mucho más rápido y mucho más concretamente a través de un dibujo que de hablarlo, ¿no? Por eso dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, claro, por ejemplo, este otro proyecto que era una escultura que yo quería, o sea, que hice para una exposición en el Museo de Bellas Artes, pero era una escultura que quería que fuera una rampa de bicicleta. ¿Hace cuánto? Fue el 2006. Ah, ya, no era la misma. Es que hicieron una parecida hace un año y yo Ya. fui. También era como con un montón de cosas así. Y uno se podía imaginar como gente dentro que estuviera desafiando la gravedad porque era como todo muy extraño así dentro. Y si lo veía desde distintas partes como que se veía distinto porque era una estructura. Era muy bacán. ¿Y eso era en el Sí. Bellas Artes? Sí, era la de Norton Massa, ¿no? No sé. No, sí. Ah, bueno, no sé. Según yo era el Bellas Artes. Es que soy muy mala, no voy a mentir. Esta fue en el Bellas Artes también. Y era... Entonces, esto me permitía pensar en la forma, ir determinando los colores con cómo yo lo quería pintar después encima, porque había todo un diseño de pintura encima. No, pero no tengo más acá. Estos son bocetos del tío Horacio, 31 minutos. Y después como otro paso que fue importante también, y que este es como el primer antecedente, que después allá si pueden ver hay como un libro editado y todo, fue como empezar a pensar en que también los dibujos, más allá de una historieta, también podían tener como una secuencia editorial, como ser un libro que se vaya viendo uno a otro. Y además empezó a pasar algo como todo finalmente se va como una espiral desarrollando durante el trabajo de uno, durante la vida. Es que todo esto que yo en un principio había querido, como siempre me había llamado mucho la escritura, mis dibujos empezaron cada vez a ser más
escritura. O sea, empezaron a hacer como frases o cosas que yo escribía. Y en este caso fue la primera vez que empecé como a ordenarlo de manera consecutiva y que se podían ir viendo como una progresión. Eran puras preguntas. ¿Por qué debo escuchar? ¿Por qué debo decir algo? ¿Por qué el mundo no es perfecto? ¿Esperar algo más? Después, bueno, aquí me salté, pero aquí seguí con esta idea de que pudieran ir progresando. Entonces, ¿qué es ser artista? ¿Qué debo decir? No, perdón. Debo decir cosas profundas. O sea, ya me estaba como... Fue como... Esto estamos hablando año 98 quizá. 98, 99, 2007. O sea, me demoré como 8 años en reflexionar sobre toda la profundidad que yo buscaba aquí, escribir y reflexionar. Y aquí ya era como... ¿Realmente debo preocuparme de hacer cosas profundas? Como, ¿es tan importante eso? Y como empezar a cuestionar todo eso. Súper profunda, sí, pues, pero desde un lugar muy distinto también. Como menos pesado, o sea, hay dibujos que van a ver allá en la mesa que son como oscuros, así como unos seres como tirados sobre una mesa, como deprimidos, como al borde del suicidio. ¿Debo tener un plan? ¿Qué? ¿Ese periodo de dibujo más depresivo fue después de 30 minutos? No, fue antes. Sí. ¿Después todo se solucionó? Después la felicidad. Yo la No. felicidad cuando te... O sea, Felicidad contemporánea. claro. No es que todo se solucione nunca, pues, pero sí yo creo que cierta levedad mayor se ha ido adquiriendo con el tiempo y con los años. Bueno, pero eso, era como finalmente cómo se podía ir haciendo de los textos un dibujo y haciendo como del objeto en sí también como una colección. Por ejemplo, Blog sin fin, fue como ya, lo voy a convertir en un libro de dibujo. Y llevo años. Claro, esta es la tapa original del blog. Lo encontramos en Uruguay, ¿te acordáis? Así como en una librería que tenían puros cuadernos viejos, pero nuevos, así, pero... O sea, no usados, pero viejos. Todo. ¿El sin fin se lo pusiste tú? No, así es, esta era. No sé, luego también Pero lo sí, es Y enorme. es sin fin porque... Es enorme. ¿Cuántas páginas son? Ah, qué buena adquisición. ¿Y salía caro o no? No, para nada. Y entonces dije ya, lo voy a empezar a dibujar entero. Sí, sacar una hoja. Y en eso voy. No he terminado. Es sin fin. Son inconclusos. La mayoría de mis proyectos son inconclusos. No puedes sacar ni una hoja. No, 2, 3. y ahí voy. No está bien. ¿Qué pasa si un dibujo que no te gusta lo dejáis o lo tapáis? Lo cambio. Lo voy cambiando, sí. Pero igual también, no sé, por ejemplo, imagínate, en este tiempo comía carne. Dibujé unas salchichas. ¿cachai? ¿Qué pintáis? ¿Ah? Si eso te decir ocupáis posca, Estos sí, estos eran como plumones de acrílico. Aquí hay hartos que tienen plumón de acrílico, pero esto es plumón de alcohol. Estos son de alcohol. De hecho aquí como que se me acabó un negro, tuve que hacerlo con otro. No quedó igual. Como que hay una parte que tiene, Claro, un poco más rojo. como que hay un negro que es más azul, el otro es más profundo. Uso distintos tipos de plumones, como que todos me gustan en distintas, como aplicándose sobre distintas cosas. Como esos también que son medios como acuarela, de tinta, pero como que se pueden ir haciendo capa sobre capa y darle sombra. ¿Y ahora estás en eso y trabajando en algo más? O sea, en esto no es como que estoy... No, No se pero- imaginen ustedes que yo cada día hago uno de estos dibujos. O sea, yo creo que hace 2 años que no le hago un dibujo hasta... Probablemente 2 años que no le hago un dibujo a esta... No, ahora estoy... O sea, el dibujo ahora sí, como lo que sí ha seguido teniendo como esa... bueno,
como esa posibilidad de ocio, que es como mientras uno habla por teléfono o está haciendo algo. Y lo otro sí, como para pensar y desarrollar los proyectos. O sea, cada vez más los proyectos los escribo menos y los dibujo más. Entonces, como, no sé, pues todos estos son planos de una exposición que hice. Estas son del 2014. Entonces, como pienso ciertas obras que se me ocurren, entonces las voy haciendo siempre como a través de dibujo. Eso. Y lo otro, y esto era como que también el dibujo muchas veces ha empezado a tener protagonismo dentro de ciertos proyectos y que no es necesariamente un dibujo como un elemento sobre papel, tinta sobre papel o sobre sino que también se van como desplazando los soportes. O sea, en vez de ser papel puede ser un ventanal, y en vez de ser un lápiz puede ser pintura o este material que a mí me gustaba mucho, que lo usé en una exposición que pinté, como acá se ve un poco como unos ventanales los ventanales de la Sala Gasco. ¿Cómo? A ver. Ay, no sé. ¿Es como craft? No. Eso pinté los vidrios como si fueran estos vidrios de acá. Lo pueden ir. Ahí lo puedo aprovechando. Y usé una técnica que me gusta mucho, que es la que se usa las fuentes de soda, que ocupan, que es como talco con agua. Y que ponen así como el menú del día y que es súper fácil de borrarlo. Oye, ¿de verdad es talco con agua? Sí, como esto mismo de la Teletón. Es como, tiene un nombre particular que se llama Creta. Creta, y lo venden en algunas ferreterías. Bueno, tiene Creta, sí, te dan una bolsa. ¿Cuánto quieres? 1 kilo, ya, sí. Es genial. Y eso lo disuelves en agua. Para rayar ilegalmente, es como voy y rayo cualquier ventana. Eso no, oye, weón, no lo borro tranquilo. Sí, ¿no? Se borra así, pero le pasáis un dedo. Bueno, y eso era lo entretenido, porque era el dibujo. Como tiza, ¿no? Es como una tiza, es como una tiza en polvo. Entonces con el agua se aglutina, pero después tú le pasas el dedo y se sale. Entonces era en estos gran ventanal de la galería, y en uno la galería está dividida en dos, tiene 2 grandes ventanales. Entonces en uno yo dibujé no quiero estar dentro, y en el otro decía no quiero estar fuera. Entonces era como mi propia ambivalencia, que dice por ahí, como, ¿no? Pasa caleta. Yo no soy enfocado. No, pero hay uno acá que tengo que es como tan aquí, esto. Siempre que intento definirme, caigo en una absoluta contradicción. Entonces, claro, como que en esa exposición era un juego entre no quería estar en la exposición, pero tampoco no quería no estar, y era no quiero estar ni adentro ni afuera. Y como este material blanco se sale tan fácil, toda la gente que iba a ver la exposición le ponía el dedo, le hacía... O sea, ¿qué se imaginan que era lo primero que la gente hacía? Tocarlo. ¿Ah? Una flor. ¿Pero qué dibujaba? Una flor, no. No, un hola. Era, una carita feliz. Un pene. Un corazón. Entonces, un día me escriben, igual me estoy alargando caleta ya, ¿no? Pero, sí, hay que ir. Sí, ya, esto para terminar. Un día me escriben de la Sala Gasco y me dicen como... Nicolás, tenemos un problema porque hay algunos mensajes muy obscenos, muy soeces, que han sido puestos sobre su obra y necesitamos que venga a arreglar su obra. Y yo le digo como, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué escribieron? Así como, por favor, mándame imágenes para ver qué es lo que ha sucedido. Entonces me mandan una foto como... que era como una cosa muy tierno. Muy tierno, así. Es como un cactus. Y yo le digo, entonces yo le mando una foto de vuelta y le digo como, esta es una foto que le sacó mi sobrina, no tengo, pero era para que fuera así. Esta es una foto que le sacó mi sobrina a sus cereales esta mañana. Y eran unos cereales que se supone que tenían forma de cohete. Ah, las y que eran así. Entonces le digo...
Yo pensé que cuando hablaba de algo obsceno era como que había un comentario xenófobo, como algo así, como... Claro. Yo no voy a ir a arreglar eso, o sea, voy a quedar así. Y no lo podían tocar además, porque era mi obra, ¿cachai? No podían, entonces era como, no, eso tiene que quedar así, está bien, porque es parte de la expresión de que era la gracia de que finalmente era un dibujo que se terminaba de dibujar entre todos los que iban a la exposición, que era como la gracia que tenía. Y pico. Entonces como que también se puede, como que la cosa del dibujo es que se puede dibujar con muchas otras cosas también que no sea como un papel y un lápiz, como, no sé, pues este también para mí es como un dibujo, pero está hecho con carbón, con unos pellets de carbón puestos sobre el piso, ¿no? Como también como se hacen también de nuevo en las películas, como cuando están perdidos en una isla y dejan un mensaje escrito con piedras, como esa misma lógica, como eso. Ya, me alargué mucho, así que eso, muy feliz. Pero muchas de gracias. Un compartir. aplauso.